Haremos varios ejemplos. Tenemos aquí nos pondría los voltajes e intensidades. Tenemos la fuente 15 voltios, una resistencia de 500 ohmios. Y aquí se bifurca, hay un diodo Zener en oposición. El positivo sabemos que es el ánodo, está en el polo negativo 0 voltios. Y el diodo Zener sabemos que circula la corriente en dirección contraria si se supera el voltaje Zener. Y en paralelo una resistencia aquí variable, está la flecha de 5K. Tenemos aquí el dibujo de las intensidades y nos dice esta es la intensidad en función del voltaje. El voltaje sería el voltaje entre ánodo y cátodo del Zener. Si el voltaje ánodo, cátodo del Zener. Cátodo escribe con K-O-C, es un C en inglés. Este es el ánodo y este es el cátodo del inglés. Cuando el voltaje ánodo-cátodo es 0,7 positivo, quiere decir que hay más voltaje en el ánodo que en el cátodo, atravesaría la corriente hacia allí. Y sería un diodo normal. O sea, si pusiéramos el diodo Zener así, y aquí, esto es positivo, hubiera más voltaje que aquí, atravesaría la corriente, esta intensidad atravesaría a partir de 0,7 voltios, que es el peaje que hay que pagar para atravesar cualquier diodo. Y cuando es en inverso, o sea, si tenemos aquí el diodo Zener positivo en la zona negativa, en este caso 0 voltios, y el cátodo negativo en la zona más cerca al positivo, hay intensidad de corriente, lo hemos en rojo para que se vea, hay intensidad de corriente si se supera los 10 voltios. Y es un voltaje fijo. Si es menos de 10 voltios no hay corriente y si es más de 10 voltios se queda en 10 voltios, no sube a 11, 12 o 13. Bien, entonces aquí habrá intensidad en este sentido siempre y cuando aquí en este punto haya 10 voltios. Si aquí hay 10 voltios caerán 10 voltios porque aquí hay 0 voltios. Veremos en naranja los voltajes. Aquí tiene que haber 10 voltios para que la corriente vaya en este sentido. De posibilidades de la corriente tenemos dos. Una, que la corriente vaya por la resistencia, llega al nudo, va por la resistencia y por la resistencia. Esto pasará siempre, siempre habrá una corriente que vaya por aquí, salvo que haya un cortocircuito. Y puede ser, que no lo sabemos si se procederá o no, vemos en verde, que la corriente venga por aquí y, como hay más de 10 voltios aquí, atraviese el diodo Zener en oposición. Dos opciones, que pase o que no pase. Este seguro que pasa, el rojo, y este verde no lo sabemos. O ponemos aquí más que un X, podemos poner un interrogante. Puede que sí o puede que no. Dependiendo si aquí hay más de 10 voltios, la corriente pasará aquí. Si aquí tengo 8 voltios, pues toda la corriente se irá por aquí. Bien, entonces, ¿cómo sabemos si hay o no hay corriente? Pues vamos a ver si hay corriente. Lo que podemos hacer, tenemos aquí el mismo ejemplo dibujado y podemos calcular aquí cuál es el voltaje. Vamos a calcular el voltaje en este punto, que lo vamos a llamar como solo hay un nudo A, el voltaje en el punto A. Si es más de 10, habrá corriente por aquí. Entonces vamos a ver de entrada y lo que podemos hacer. Y entonces vamos a calcular primero VA si no hubiera el diodo. Si no hubiera el diodo, vamos a suponer que no hay diodo, ¿qué nos queda? Pues nos queda un divisor de tensión. Vamos a dibujar aquí al lado, pero pues es muy sencillo, más 15 voltios, una resistencia de 500 y, este sería el punto A, si no hay diodo, Zener, y una resistencia de 5K. ¿Cuál es el voltaje en el punto A? Pues, bueno, como este es variable, vamos a ver dos opciones. Una a 0K, cuando la resistencia esté al mínimo, si la resistencia está al mínimo, y otra a 5K, que es la resistencia al máximo. Vamos a poner entonces aquí, repetimos, 500, que queda un poco. Punto A, esto vamos a poner a 0K, o sea, nada. Y el otro sería la resistencia de 500, el punto A, y ahora está al máximo. Sería 5K. Podríamos coger un punto intermedio de 2,5K también, por ejemplo. Bien, voltaje aquí. Bueno, pues aquí hay más 15 voltios y solo hay una resistencia. Aquí hay 0 voltios. Todo voltaje que hay aquí, por lo tanto, aquí tendríamos 0 voltios. Y caerían los 15 voltios. Aquí tenemos 500 y 5K.
totales, voltaje en el punto medio, divisor de tensión, voltaje en el punto A, voltaje total, más 15, por resistencia de abajo, 5K, partido por la resistencia de arriba, que es 0,5K. 15 por 5 entre 0,5. Bajamos la calculadora. 15 por 5 entre 0,5. Y esto da... Bueno, aquí me he equivocado. Porque da 150, algo falla. 15 por la resistencia de abajo entre la suma de las dos resistencias. Aquí esto está mal, no es 0,5, sino 5,5K. Y aquí tenemos 5,5K. El total. 15 por 5 entre 5,5. 15 por 5 igual y entre 5,5. Resistencia total. 13,63. Aquí tenemos 13,63 voltios. Vamos a coger otro valor intermedio, por ejemplo 2,5. Borramos esto de aquí y ponemos voltaje o resistencia de 2,5 voltios. 2,5K. Entonces el voltaje en el punto aquí intermedio será voltaje en el punto A, será voltaje total 15 por resistencia de abajo 2,5 entre resistencia total 2,5 y 0,5, 3. 15 por 2,5 entre 3. 15 por 2,5 entre 3. 15 por 2,5 igual entre 3. Y esto me da 12,5. Bien, aquí tengo, en naranja, 12,5. Esto lo borramos. Entonces, ¿qué pasará si hay 12,5 voltios? Si hay 12,5 voltios, como es más de 10, pues se producirá en este caso que las corrientes habrán las dos. La corriente que atraviese el diodo Zener, que lo haremos en color verde, y a la vez habrá una corriente que atravesará la resistencia, en este caso la de 2,5K. Esto sería para 2,5K. 0 voltios, 0 voltios, si esto está a 0 voltios, significa que aquí no llega a 10 voltios y por lo tanto toda la, este sería el rojo y el verde, teníamos aquí, este que lo podemos poner en azul, toda la intensidad va por aquí y no va nada por aquí. 0 voltios, 6 voltios, 8 voltios, no hay corriente que pase por aquí. Y en este 13,63 lo mismo. Parte irá por el diodo y parte irá por la resistencia. Vamos a ver cuánto va en cada caso, cuáles son las intensidades. Entonces vamos a poner los voltajes, son 12,5 o 13,63. La de 500 y 2,5. 500, y entonces ahora vamos a calcular aquí, pondremos aquí, borramos esto. Si cogemos el caso del 12,5 voltios, el problema que sabemos que aunque haya 12,5 voltios, aquí el voltaje en A siempre será 10. Como máximo, el voltaje que habrá entre este punto y este, como hay un diodo Zener, el diodo Zener me hace el limitador de voltaje y aquí siempre va 10 voltios. Por lo tanto, el voltaje en A será 10 voltios. Tenemos aquí 15 voltios. Vamos a coger este caso de 12,5. 15 voltios y aquí tengo 10. Por lo tanto, la caída de voltaje aquí es 5 voltios. 15 voltios menos 5 voltios que hay aquí, tengo 10 voltios en este punto. Vamos a poner los voltajes absolutos en púrpura. Aquí tengo 10 voltios. 15 menos 5 que caen, 10 voltios. 10 voltios porque es lo máximo que admite el diodo Zener. Aunque haya 11, 12, no sube el voltaje. Si el diodo Zener mantiene siempre constante entre sus extremos, si llega a más de 10, los 10 voltios. Aquí 5 voltios y 500 ohmios. Puedo calcular aquí la intensidad. La intensidad será voltaje partido por R. Voltaje 5 voltios. Y R 500 ohmios. 5 dividimos entre 500, 5 entre 500, como está en ohmios y en voltios, nos da directamente en amperios. 0,01 ponemos 10 miliamperios. Tenemos ya entonces aquí que bajan 10 miliamperios. 10 miliamperios. Estos 10 miliamperios al llegar aquí se bifurcarán parte por aquí y parte por aquí.
¿Cuál es el voltaje que hay aquí? 5. Voltaje aquí, 10. Entonces, voltaje aquí, como está en paralelo, también tenemos 10 voltios. La caída de voltaje en la resistencia será también de 10 voltios. ¿Cuál será la intensidad? Pues la intensidad es V entre R. Intensidad aquí será el voltaje, que ahora es 10, entre 5K. Dividimos 10 entre 5K y nos da 10 entre 5, 2. Y ya directamente en miliamperios. Intensidad, esto es 2 miliamperios. Ya tengo ahora aquí, estos son 2 miliamperios. ¿Cuánto será la intensidad Zener? Que es la intensidad que atraviesa el Zener. Aquí tenemos una general y aquí se bifurcan dos. Podemos poner esta, la grande, la que llega al principio. Vamos, el color es distinto. Una en azul, la que se va por la resistencia, y la otra en verde, la que se va por el Zener. La intensidad esta era 10 miliamperios. Esta de aquí en la resistencia hemos dicho que es 2 miliamperios. Por lo tanto, el resto de intensidad, si 10, 2 sean por aquí, el resto, 8 miliamperios, atravesarán el diodo Zener. ¿Qué sucede ahora si en lugar de... no, y aquí en este caso... bueno, aquí me he equivocado, pues no, he puesto 5K, que sería este caso de aquí. ¿Qué pasaría si en lugar de 5K fuera el caso de 2,5K? Pues entonces con 2,5K lo hacemos ahora, la intensidad con 2,5, sea la que de voltaje sigue siendo otra vez 10. Aquí 15 cae en 10 y aquí cae en 10. Intensidad igual al caída de voltaje, que sigue siendo 10, pero en lugar de 5K tengo 2,5K, que es la mitad. 10 entre 2, la mitad de 5, 10 entre 2,5, 10 entre 2,5, 10 entre 2,5 igual a 4, perdón, sale el doble, divido por la mitad y me queda el doble. La intensidad aquí es 4 miliamperios. Como la resistencia es menor, la intensidad que pasa es mayor. Aquí tengo 4 miliamperios, o sea que en el caso de 2,5K, aquí tendría 4 miliamperios. Y entonces aquí en lugar de 8, 10 menos 4, aquí irían otros 4 miliamperios. No, 10 menos 4, 6 miliamperios. Y la intensidad aquí sigue siendo la misma, porque cae de 10 a 5 y la resistencia es igual. Siguiente caso, ahora tenemos este, con 15 voltios 500, tenemos una resistencia de 2K. Parece mucho algo que hemos ya realizado, pero vamos a hacer. Si este voltaje Zener hemos visto más o menos que caen 10 voltios, aquí caen 10 voltios. Si aquí tengo 15 y aquí tengo 10 voltios, de nuevo, tiene que decir que caen 5 voltios. 5 voltios hemos dicho que entonces la intensidad aquí será 5 entre 500 igual a 10 miliamperios. Y luego aquí, intensidad aquí será 10 voltios entre 2 ahora será 5 miliamperios. 2K. Si aquí bajan 10 y aquí se bifurcan 5, quiere decir que los otros 5 será la intensidad Zener, en este caso es de 5 miliamperios. Y así vemos que las intensidades se reparten para mantener siempre el voltaje constante. Y recordamos que siempre tiene que haber un voltaje mayor de 10 voltios para que funcione. Y ahora tenemos aquí el último caso, tenemos 18 voltios aquí ahora, 270 ohmios, 1K y el voltaje Zener aquí sigue siendo 10 voltios. Podríamos poner un diodo Zener de 5 voltios, de 3, de 6, de lo que sea. Suponemos que hay más de 10 voltios, aquí caerán 10 voltios. Si aquí caen 10 voltios, aquí hay valor absoluto. Si esto es 0 voltios, más 10, aquí tengo 10 voltios. 18 a 10, aquí caerán 8 voltios. Intensidad, pues intensidad será 8 entre 270. 8 entre 270, 8 entre 270, 0,029, vamos a poner 30 miliamperios más o menos. Voltajes aquí, voltaje, caída de voltaje en la resistencia está para con el Zener, 10 voltios, y la intensidad en el Zener, hacemos azul, intensidad en la resistencia será voltaje 10 entre resistencia 1K. 10 entre 1 es 10, y K miliamperios, 30 que bajan por aquí, 10 que se van por aquí, despejamos la resta, será intensidad Zener, la
intensidad Zener será la diferencia. 30 menos 10 que sean por aquí, 20 miliamperios. Y con esto hemos calculado, pues con diodos Zener, los distintos voltajes e intensidades.